Muy bien. En la clase anterior estuvimos hablando sobre dos conceptos básicos que nos van a permitir entender la transferencia de calor y las posteriores aplicaciones de estas. Y es la medida de la temperatura, los termómetros, cómo funcionan los termómetros. No describimos exactamente cómo funciona un termómetro, sino más que todo lo que miden los termómetros. Entonces, un termómetro eh, pues registra alguna propiedad física asociada a la temperatura. En el caso de los termómetros clásicos, el termómetro de bulbo o de columna de algún líquido, pues lo que registra es la expansión térmica de ese fluido cuando se le somete a una diferencia de temperatura. Y precisamente así lo hemos asociado, le hemos asociado una escala de temperatura y esa escala de temperatura pues es la que nos interesa a nosotros. De hecho, hoy vamos a estudiar ese fenómeno de expansión térmica. También hablamos de la ley cero de la termodinámica, que dijimos que dos o más objetos están en equilibrio térmico cuando alcanzan la misma temperatura. Y de ahí surge la ley cero de la termodinámica. Hablamos de las dos escalas de temperatura más utilizadas, que es la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Vamos a ver, lista de espera. Muy bien. Hablamos de las dos escalas de temperatura más utilizadas, la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Estas escalas toman de referencia al punto de congelación, el punto de fusión, como se conoce formalmente, y al punto de evaporación del agua. Y pues a cada uno le asignan un número de divisiones entre los dos eventos. Pues gracias a eso tenemos pues, estas dos escalas de temperatura, son las que más utilizamos. En cualquier aparato que nosotros veamos una temperatura, ya sea en las aplicaciones de nuestros teléfonos, ya sea con un termómetro, ya sea en el pronóstico del tiempo que vemos en las noticias, pues siempre nos van a hablar en una o la otra escala. Nosotros mayormente en esta parte del mundo estamos acostumbrados a utilizar la escala Celsius, pero pues en Estados Unidos y regiones de Norteamérica es más común utilizar la escala Fahrenheit. Bien, entonces estamos familiarizados, sabemos más o menos distinguir entre temperaturas frías, temperaturas calientes. Pues la sustancia que más nos va a interesar en la clase es el agua, así que siempre hay que tener en cuenta estos dos datos del punto de congelación y el punto de evaporación del agua, porque es con la sustancia que más vamos a trabajar. Muy bien, pero les mencionaba que estas escalas de temperatura pues no son tan prácticas a la hora de trabajar y nos interesa una escala de temperatura absoluta. Entonces, para definir una escala de temperatura absoluta, que es la escala Kelvin, pues lo que hacemos es tener una muestra. A esa muestra nosotros le vamos a medir la presión en función de la temperatura. Es decir, lo vamos a enfriar la muestra, que precisamente andamos buscando una temperatura muy baja. Vamos a enfriar esa muestra y vamos a ir registrando el cambio en la presión que hay. De manera entonces que tendríamos presión y aquí temperatura en escala Celsius. Entonces, pues en el laboratorio lo que uno consigue son datos, son puntos. Tengo un punto, tengo otro punto. Ustedes ya en la primera práctica, en esta práctica de laboratorio, están haciendo regresiones lineales, ¿no? Entonces,
con un par de puntos, o bueno, entre más puntos tenemos, pues mejor es el ajuste de la recta, ¿no? Entonces lo que se hizo fue que se ajustó esa recta y se notó, pues, dónde la recta iba a converger con otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo otra recta que pasa por el mismo punto, un poco más abajo, por ahí. Igual, ¿verdad? Esta está asociada a diferentes mediciones para la muestra. Y entonces lo que se notó es que había una convergencia en este punto. Un punto que está por debajo del cero en la escala Celsius y que allí iban a converger. Era como una especie de, de punto común para todo. El hecho de que las líneas continúen no quiere decir que la temperatura sea, bueno, de hecho lo voy a hacer más pequeño para que no se vaya a quedar con la idea de que esto puede alcanzar una temperatura más baja. Simplemente que son rectas y al final, pues, la matemática se puede extender desde la recta desde el menos infinito hasta el más infinito y sin ningún problema. Pero ya físicamente hablando, el problema convergía en una presión cero a una temperatura de referencia. Esa temperatura es a la que nosotros le llamamos el cero absoluto. Ese cero absoluto es a una temperatura de menos 273.15 grados Celsius. Ese es el valor que más se utiliza en la literatura, es el que más se utiliza para resolver problemas, pero realmente en la medida que, pues que los avances de los experimentos, el equipo de laboratorio se ha mejorado, pues la precisión de ese valor es más grande, ¿no? Entonces, pues nos inventamos otra escala y dijimos, bueno, si queremos que las temperaturas no sean, no sean negativas y vemos que todo converge a ese punto, que no hay temperaturas más bajas, entonces pues definamos una nueva escala y esa es la escala Kelvin. Entonces, por lo tanto, a ese punto, a ese punto le asignamos el valor de 0 Kelvin. Y pues bueno, pues, por diferencia, ¿no? Podemos ver que el 0 de la escala Celsius coincide con 273.15 Kelvin. 273. Entonces ese es un límite que hay en la naturaleza hasta ahora, ¿verdad? No se ha observado nada que se salga de ese límite. Es decir, que los experimentos, por más, eh, por más que se realizan y por más que se mejora el equipo de laboratorio, todos siguen rondando el mismo punto. O sea, es decir, yo puedo alcanzar, nunca voy a alcanzar el cero, voy a alcanzar el 0.0000, lo que sea, todos los ceros que quiera, punto uno, punto 10, lo que sea, pero nunca el cero absoluto. Entonces, es una cuota mínima de temperatura. Entonces, gracias a eso se definió esta nueva escala. Es una escala más adecuada para trabajar en termodinámica. Miren, procuren entrar temprano, porque yo no puedo estar interrumpiendo la clase para estarlos aceptando. Procuren entrar temprano. Ok. Vamos a ver. Entonces, en termodinámica es mucho más aceptado tener esta escala, como la escala Kelvin, la temperatura en Kelvin, es igual a una temperatura en Celsius más 273.15 grados. Entonces, esta es la relación de conversión si usted quiere tener una temperatura en la escala Kelvin. Bien. Em, la aplicación más importante, la aplicación más importante de la escala Kelvin, pues, o donde más
donde más se ha explorado esto es sobre todo en experimentos de superconductividad. Ayer les mencionaba que en una de las prácticas de laboratorio ustedes van a tener una relación o van a relacionar la temperatura con la resistencia eléctrica de una varilla en la práctica de expansión térmica. Porque resulta que hay una relación directa entre estas dos cantidades y los materiales, de acuerdo a la forma en que esa relación se da, pues que pueden clasificarse de diferentes tipos. Entonces hay materiales que en la medida que nosotros bajamos mucho la temperatura, entonces la resistencia tiende a cero. A esto se le conoce como superconductividad. Entonces muchos, donde se ha explorado bastante, reducir mucho la temperatura para ver la respuesta de los materiales es en la superconductividad y se ha conseguido con éxito tener superconductores a temperaturas muy bajas. Actualmente lo que se busca más bien es tener superconductores a temperaturas, eh, o sea, buscar materiales que presentan la característica de superconductividad a temperaturas cercanas al cero o cercanas al ambiente, ¿no? Porque ¿qué sentido tendría? Bueno, no tiene, sí tiene sentido, pero sería muy costoso tener que estar enfriando estas cosas para poder conseguir eso. Cuando el material tiene resistencia cero, significa que deja pasar la corriente con libertad, sin ningún tipo de resistencia. Ok, bueno, esa es la escala Kelvin. No voy a desarrollar problemas sobre esto que acabamos de ver, porque pues, al final solo son relaciones de conversión y más que todo lo vamos a poner en práctica en los siguientes capítulos, en los siguientes temas, más bien. Cuando nosotros hablemos particularmente de otras cantidades, nos va a tocar hacer estas conversiones. Entonces, hoy quiero hablar, es el objetivo de la clase, hablar de la expansión térmica. Como adelanté antes, la tercera práctica de laboratorio de la clase tendrá por temática la expansión térmica. Entonces, pues este es un tema que ustedes van a explorar mucho en la clase. Además de la parte teórica, van a poder observar el fenómeno de expansión en el laboratorio. Ok, entonces, la expansión térmica, ¿cómo se puede definir? Como ya mencioné antes, los átomos o las muestras de un sólido están compuestas por muchos átomos. Esos átomos uno los puede representar como partículas que están ligadas mediante un resorte. Ese resorte, pues no es un resorte realmente, es un enlace, que existe entre los átomos, entre las moléculas. Y ese enlace no es rígido, las partículas tienen la posibilidad de aumentar la distancia promedio a la cual están. Y para poder lograr eso, entonces yo tengo que someter a un cambio de temperatura al, a la muestra. Es decir, si yo aumento la temperatura, entonces lo que se observa en los materiales es que la distancia promedio aumenta. Y como consecuencia, entonces, pues las dimensiones completas de la muestra tienen que aumentar. Y también al contrario, si disminuimos, pues también disminuye. Ahora, no todos los materiales tienen la misma respuesta a estos cambios. Es decir, no es lo mismo la expansión que sufre la madera a la que sufre una varilla de aluminio, por ejemplo. No es lo mismo la expansión que sufre el vidrio a la que sufre una, un- una moneda de cobre, por ejemplo, de bronce. Entonces, vamos a caracterizar una cantidad que es la que me va a definir qué tanto se expande o no un material. Entonces, vamos a dividir nuestro estudio en tres diferentes tipos de expansiones. Vamos a hablar primero de la expansión
lineal. La expansión lineal ocurre cuando un material, voy a escribir la ecuación, es una ecuación empírica, no es una ecuación que surja a partir de alguna ley física fundamental. Entonces la expansión térmica lineal se define mediante esta ecuación. ¿Y qué significa? Bueno, que una cantidad lineal, por ejemplo, una longitud, entonces L aquí puede ser una longitud, en el caso de una varilla, por ejemplo. En el caso de una moneda podría ser un diámetro, un radio, etcétera. Un material sufre un cambio en la longitud que es directamente proporcional, según la ecuación, directamente proporcional a L sub 0, que será su longitud inicial. Entonces, L sub 0 es la longitud inicial, a delta T, que es el cambio de temperatura. Recuerde que un delta lo hemos definido como la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, yo puedo tener aquí dos tipos de delta T. Si la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, entonces el delta T va a ser positivo. Y si la temperatura final es menor que la temperatura inicial, entonces el delta T va a ser negativo. Ok, entonces eso es lo primero que debo saber de los cambios de temperatura. Puedo tener cambios de temperatura positivos y negativos. Si este delta T es negativo, significa que la temperatura disminuyó, y si es positivo, significa que aumentó. Ok, y luego aparece una cantidad alfa, por ahí, la letra griega alfa. Entonces, alfa es el coeficiente de expansión lineal. Ok, en el caso longitud, delta T, nosotros sabemos las unidades que existen, pero si uno hace un análisis dimensional, entonces puede notar que para que las unidades tengan coherencia en la ecuación, las unidades de el coeficiente deben ser de el recíproco de el recíproco de grados Celsius. Ok, quiero hacer mención a algo aquí. Cuando con el delta T, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí con delta T. Muy bien, entonces yo voy a poner un ejemplo sobre los cambios de temperatura. Por ejemplo, imagine que T sub 0 es 20 grados Celsius, y la temperatura final es 40. Okay. Ya vimos antes la relación de conversión de la escala Celsius a la escala Kelvin. Vimos que era, le sumo 273.15. Normalmente, para propósitos prácticos, nosotros no usamos el punto 15. A veces no nos parece incómodo utilizar el punto 15 porque pues nos evita tener que estar trabajando con decimales en la temperatura. Así que lo dejaré a opción de cada uno de ustedes, si quiere ser muy preciso en sus respuestas, en los problemas de tarea del examen. Si quiere ser muy preciso, utilizar el punto 15 o utilizar solamente 273. Otra vez. Voy a tener que quitar la lista de espera porque si no vamos a estar interrumpiendo la clase cada vez que alguno quiera entrar tarde. Ok, entonces
Entonces, lo dejamos a opción de cada uno. Por ejemplo, la primera temperatura será 273 más 20. Esos son 293 Kelvin. No voy a usar grados Kelvin. No se utiliza, solamente Kelvin, así como solo usa kilogramo, así como solo usa Newton, no utiliza aquí, no utiliza grados Kelvin, solo Kelvin. Y la segunda, 313 Kelvin. Ok, muy bien. Entonces, tenemos las dos temperaturas y ahora yo quiero calcular el delta T en ambas escalas. Si quiero calcular el delta T en grados Celsius, entonces pues, va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces serán 20. Ok, ahora vamos a utilizar a partir de aquí una notación que nos va a diferenciar una temperatura que proviene de un estado en particular o de un cambio de temperatura. Entonces, cuando la temperatura provenga de un cambio de temperatura, vamos a poner el símbolo de grado después de la C, aunque se lee igual, siempre son 20 grados Celsius, pero uno proviene, lo voy a poner aquí, entonces grados Celsius es la temperatura de un estado particular y Celsius grado va a ser la de un cambio de temperatura. Ahora van a ver por qué es necesario hacer esto. 20 Celsius grados. ¿Okay? Ahora voy a hacer el mismo delta T, pero en la escala Kelvin. Será 313 Kelvin menos 293 Kelvin. Y pues obtengo el mismo valor, 20 Kelvin. Ahora, pero no es lo mismo 20 Kelvin de cambio de temperatura que 20 Kelvin de temperatura de estado. Entonces, lo que yo observo aquí es que son iguales numéricamente iguales. Entonces, la conclusión a la que yo llego es un delta T en grados Celsius es numéricamente igual a un delta T en Kelvin. Entonces, lo que yo voy a hacer en la clase para diferenciar cuáles son temperaturas de estado y cuáles son temperaturas que provienen de un cambio de temperatura, para el caso de Celsius. Entonces, yo voy a utilizar la notación Celsius grado. Ok, ¿por qué menciono eso? Bueno, porque las unidades de la expansión lineal o del coeficiente de expansión lineal también pueden ser Kelvin a la menos 1. Kelvin a la menos 1. ¿Por qué? Porque el delta T se puede medir tanto en Celsius grado como en Kelvin de cambio de temperatura y el número siempre va a ser el mismo. Entonces, cualquiera de las dos es válida. Cualquiera de las dos. Muy bien, entonces ya tengo mi relación, el coeficiente de expansión lineal. Y bueno, Licenciado, dígame. entonces no es correcto, digamos, agarrar esos 20 Celsius grados del cambio de temperatura y convertirlos a Kelvin por medio de la fórmula. No. Eso sería un error. Por eso es que le vamos a Ah, ok. cambiar la temperatura. Por eso le cambiamos la notación, porque yo me podría confundir si viene de un cambio de temperatura, yo lo pongo como 20 grados Celsius. Entonces yo me podría confundir y digo, esta es mi respuesta, la voy a convertir a Kelvin. Entonces, lo que notaría es, imagínese que yo le digo, encuentre la temperatura, encuentre cuál es me voy a inventar un problema sencillo. La temperatura inicial de una muestra de gas es 20 grados Celsius. Luego se realiza un cambio de la muestra de gas y su temperatura aumenta a 40. Determine el delta T en
en Kelvin. ¿Cuál fue el cambio de temperatura en Kelvin? Entonces, probablemente lo que usted haga, hay dos vías para hacerlo. Una es convertir ambas temperaturas a Kelvin y luego hacer el segundo paso que tengo en la pantalla, que es restarlas y pues ya tiene la respuesta directamente. Pero puede que a alguien se le ocurra otro camino, que sería hacer el delta T primero en grados Celsius, a 40 menos 20, y entonces encontrar 20. Dice, bueno, ya tengo 20 grados, que es la diferencia de temperatura, ahora lo voy a pasar a Kelvin y le suma 223. Está muy malo, ¿verdad? Está diciendo 20 más 273, está diciendo que la temperatura de ese gas aumentó 293 Kelvin. Las 293 Kelvin es muchísimo más de lo que hay entre el cero absoluto y el cero, que es el punto de congelación del agua. O sea, es una brecha grandísima. Entonces, y apenas el cambio que estoy viendo solo es de 20 grados Celsius. Entonces, ahí hay un error. Por eso, para evitar ese error, es que introduzco esa notación de Celsius grado o grado Celsius. La primera, la del estado, se lee grado Celsius y la otra Celsius grado. Ahora, ¿significan lo mismo? Sí, significan lo mismo. Ahora, solo que una proviene de un estado y la otra proviene de un cambio de temperatura. Para evitar eso, hago esta aclaración. Eso no lo hacen todos los libros, pero es una solución muy práctica para evitar ese error de tener que convertir los cambios de temperatura. Ok, voy a hacer un ejemplo para poner en práctica lo de la expansión lineal. Déjenme que abro el libro. Es el problema 1713. Donde voy a realizar un problema de expansión lineal. En este caso, usando el diámetro. Aquí está. 17.3. Es un problema sencillo, ¿verdad? Pero bueno, es el primer problema. Tenemos que acostumbrarnos un poco a esta nueva notación y a este nuevo lenguaje. Ok, entonces nosotros tenemos una moneda de $1 Imagínense una moneda nuestra de 1 centavo, de 50 centavos, cualquiera. El ejemplo se puede extrapolar a cualquier moneda, ¿no? Obviamente está así porque es una traducción de un libro en inglés, ¿no? A ver, me dice $1. Pues sabemos que el centavo de dólar o los centavos, las monedas en general, tienen una geometría circular, ¿no? Ok, entonces ese será el centavo de dólar y que tiene un diámetro de 1.9 mil. Vea la precisión con la que se ha medido ese diámetro. Un diámetro de 1.9 mil. Okay. Ese es el diámetro 1.9 mil centímetros. Eso es a una temperatura, la temperatura de 20 grados. Entonces, esta será mi L0, por decirlo así, mi longitud inicial. Y está hecho de una aleación principalmente zinc, con un coeficiente de expansión lineal de 2.6 por 10 a la menos 5. Vea aquí las unidades, les dije que podía ser Celsius grado a la menos 1 o Kelvin a la menos 1. O sea, la única manera de que esas dos cosas tengan coherencia es que provengan de un cambio de temperatura, y así es. Recuerde que la ecuación es
delta L igual a alfa L0 delta T. Alfa, entonces será un delta L entre L0 delta T. Entonces, si yo hago un análisis dimensional de esto, aquí me va a quedar metros, arriba me va a quedar metros o centímetros, cualquiera de los dos. Usar centímetros por este problema. Y aquí me va a quedar un delta T. ¿Cómo se define un delta T? De dos maneras. Puede ser como Celsius grado o como Kelvin. Entonces aquí me queda Celsius grado. Cancelo esto y si se fijan lo que me queda es Celsius grado a la menos 1. Pero en el ejemplo anterior, en este paréntesis que hicimos, demostramos esta ecuación, que un cambio de temperatura en Celsius es igual a un cambio de temperatura en Kelvin. Por lo tanto, esto es numéricamente igual a Kelvin a la menos 1. No, ojo con esto, grado Celsius es distinto de Kelvin. Por eso estoy poniendo aquí Celsius grado. Grado Celsius es la temperatura de un estado. Celsius grado es una temperatura que proviene de un cambio de temperatura. Esto a veces suele ser muy confuso. Yo tengo un video en YouTube que lo han visto muchas personas y parece que es una cosa que cuesta a veces entender porque se generó un gran debate en el mismo video, en los comentarios, donde unas personas decían, hey, tenés un error ahí porque dijiste que el delta T en Celsius o igualaste la temperatura que encontraste, o el cambio de temperatura que encontraste en Celsius grado, lo igualaste con Kelvin, eso está malo porque hay que sumarle 261 y así, ¿verdad? Y llegaban los comentarios, yo les explico ahí en los comentarios, pero aún así parece que es una cosa difícil de entender, ¿verdad? Entonces hay que tratar de tenerlo muy claro porque si no lo tiene claro puede cometer errores en los ejercicios. Ok, ahora me dice qué diámetro tendría en un día caluroso en el Valle de la Muerte, que es el lugar donde se han alcanzado las temperaturas más extremas de 48 grados Celsius, y en una noche fría en las montañas de Groenlandia, que es a menos 53 grados Celsius. Entonces, producto de la expansión, nosotros vamos a tener un nuevo diámetro, ya sea, a ver, en aumento, a ver este, más o menos, por ahí, o en disminución. Obviamente que estoy haciendo esto extremadamente grande, o muy apreciable el cambio, realmente no es así. Esto es para cuando se disminuye la temperatura. Entonces esto va a ser cuando el delta T sea menor que 0. Y este gris va a ser cuando el delta T sea mayor que 0. O sea, cuando se aumente la temperatura. Entonces voy a ver una disminución y un aumento en ambos casos. Entonces, a lo que me están pidiendo es el diámetro. Yo tengo que la fórmula es que el delta del diámetro, voy a cambiarle la longitud por una D para que sea más adecuado al problema, es igual a el diámetro inicial por alfa por delta T. Pero yo sé que esto es el diámetro final menos el diámetro inicial igual al diámetro inicial alfa delta T. Voy a pasar al otro lado porque lo que ando buscando es el diámetro final. Voy a pasar ese diámetro inicial. Esta es otra forma de ver la ecuación. Diámetro final es igual al diámetro inicial, 1 más alfa por delta T. Entonces vamos a separar el cálculo para un delta T positivo. Eso es cuando se aumenta la temperatura. Entonces, pues hay que hacer ese cálculo de delta T. Entonces, delta T será la temperatura final, que es la temperatura más alta, 48 grados. 48 grados menos la temperatura inicial,
que era 20, que era cuando tenía el diámetro de 1.9000 centímetros. Entonces esto me da 28, ojo con esto, 28 Celsius grados, que es igual a 28 Kelvin. Ahí es donde algunos se confunden y dicen, no, voy a pasar esos grados a Kelvin, porque ven que en la tabla o en el dato que les dan en el problema está en Kelvin a la -1. Y entonces dice, ah, no, si yo quiero cancelar las unidades, entonces tengo que pasarlo a Kelvin. Y le suman 273 y ahí hay un fallo. Muy bien, entonces ahora vamos a sustituir en la fórmula. El diámetro final va a ser el diámetro inicial, que es 1.9000 centímetros por 1 más alfa. Alfa es 2.6. Voy a poner esto abajo mejor. A ver. 2.6 por 10 a la -5 Kelvin a la -1. Ese es el coeficiente, y el delta T, pues obviamente en este caso lo que yo quiero cancelar son Kelvin, entonces voy a poner Kelvin. Si la cantidad me la dan en Celsius grado a la -1, entonces coloco el valor o la unidad de Celsius. Muy bien, entonces, ahora, quiero que noten la diferencia. Por ejemplo, imagine que un estudiante, voy a hacer este cálculo. Entonces, 1.9 por 1 más 2.6 por 10 a la -5 por 28. ¿Ok? Entonces, ahí tengo 1 punto, me confirman si les da lo mismo. 1.9013. Vamos a usar la misma precisión. Esta es la respuesta, ¿no? De la respuesta. Ahora, quiero que noten qué pasará si yo aquí cometo un error. Como mi respuesta me da 28 grados Celsius y digo, ah, mi dato de alfa está en Kelvin a la -1, entonces tengo que convertirlo a Kelvin. Entonces, ¿qué pasará si yo hago eso? ¿Cuál es la diferencia de error del valor? Entonces habría que sumarle 28 más 273 erróneamente. Y entonces me daría, vamos a ver, 28 más, creo que estoy haciendo bien esto. Me daría, o sea, realmente no es tan apreciable en términos, en términos numéricos no se ve tan grande, pero el valor que me da es de 1.915. 1.915. Tal vez no parece tan grave y dice, ah, bueno, está bien, está bien. Ahora, si lo ve en términos porcentuales, eso realmente es muy grande, porque, por ejemplo, el porcentaje de error que está cometiendo es muy alto. Entonces, 1.91 menos 1.913 entre 1.9 por 100 está diciendo, en el caso erróneo, está diciendo que el aumento es del 0.45%. No parece muy grande, pero si usted usa el valor correcto, entonces es apenas del 0.06%. O sea, vea la diferencia. Es un error muy grande el que está cometiendo. Y bueno, digamos aquí el error tal vez no se ve tan significativo en términos de los valores numéricos, pero en algún problema podría ser mucho más grande. Muy bien, ahora vamos a hacer el segundo cálculo, que es cuando el delta T es negativo. Ok, entonces el delta T será la temperatura final, en este caso la temperatura fría, menos 53. Ojo aquí con los signos. Menos 53 grados Celsius. Menos
la temperatura inicial, que será 20 grados Celsius. Entonces, aquí, pues esto me va a dar un número un número más grande, que es un número negativo. Será menos 73 Celsius grado, lo que es lo mismo, menos 73 Kelvin. A la hora de sustituir, el diámetro final va a ser 1.9000 centímetros. 1 más 2.6 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1. Y aquí pues menos 73 Kelvin. Muy bien, entonces vamos a hacer este cálculo. Menos 73 y me da 1.8964. 1.8964 centímetros. Y pues bueno, esa es la tendencia que usted tiene que tener, ¿no? Si la temperatura sube, tiene que aumentar el diámetro. Recuerde que el diámetro inicial era 1.9000 y aumentó a 1.9013. Si la temperatura disminuye, entonces las dimensiones tienen que disminuir. Y por lo tanto, entonces aquí puedo notar que cambia desde 1.9000 a 1.8964. Son cambios extremadamente pequeños, pero ya en términos de construcción, elaboración de materiales, diseño, hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta. En caso de los que están en el área de ingeniería civil, pues sabrán que esto es muy importante a la hora de diseñar una estructura. Bien, entonces aquí aproveché este ejemplo para dar algunos detalles, poner en práctica también el concepto del delta T, del cambio de temperatura. Y pues bueno, no sé si tienen alguna pregunta. El problema es sencillo, numéricamente hablando, pero no sé si surge alguna duda, alguna curiosidad. Ok, entonces, pues sigamos. La expansión, ¿cuándo se da? La pregunta es, ¿cuándo se da una expansión térmica lineal? Se da una expansión térmica lineal cuando tenemos geometrías que lo permiten. Por ejemplo, aquí tenemos una moneda. Alguien puede decir, pero aquí está cambiando el diámetro, es cierto. Pero ¿qué tal y si yo mido eso en términos del área? También el área cambia. Notar ahí que el área de la moneda, si el diámetro aumenta, pues también aumenta. Si el diámetro disminuye, también disminuye. Entonces, depende de lo que usted quiera medir. Depende de lo que quiera medir. En el laboratorio ustedes van a medir el cambio en la longitud de una varilla, porque el equipo de laboratorio eso es lo que permite encontrar. Pero perfectamente, si hubiera la posibilidad, usted podría encontrar el cambio en el diámetro de esa varilla. Entonces, la expansión se puede medir de diferentes tipos. También, además de la expansión, como aquí lo mencioné, la expansión lineal, también puedo medir la expansión superficial. Expansión superficial, ¿no? Entonces, será más apreciable una expansión superficial en geometrías que son bidimensionales. Por ejemplo, geometrías como el caso de una placa, como el caso de una placa que tiene una perforación dentro, o una moneda, digamos, una placa circular, que es una moneda. Entonces, en este caso, la expansión se mide utilizando la relación que el cambio del área es igual al área inicial por 2 veces alfa
por delta T. Entonces, pues bueno, la misma aplicación, ¿verdad? El área inicial tendría que tener usted, digamos, en el caso de una placa rectangular, tendría que tener las dimensiones de la placa para poder saber cuánto es el cambio. Definitivamente voy a quitar esta lista, esta sala de espera. Ok, y entonces, pues bueno, lo mismo que en el caso anterior. O sea, yo pude haber calculado cambios de área o el área final que tenía la moneda. Y entonces también puedo tener una expansión de tipo volumétrico. En una expansión volumétrica, pues me interesa conocer cuánto es el cambio en todo el volumen. Y entonces lo mismo, la fórmula es de la misma, del mismo tipo de la anterior. Entonces, si nota, en cada una de las expansiones se va aumentando un número al alfa, el 2 y un 3 en el caso. En el libro ustedes pueden encontrar una demostración donde se ve que usualmente en el caso volumétrico nos interesa más el caso volumétrico cuando tenemos líquidos. Entonces, en este caso, se define a ese 3 alfa como un coeficiente de expansión volumétrica, que es el beta, coeficiente de expansión volumétrica. Entonces, en la tabla, usted puede encontrar los valores de alfa y de beta en la tabla, en las tablas 17.1 y 17.2 va a encontrar valores de alfa y beta para diferentes materiales. Y bueno, ahí usted va a poder notar cómo es que hay algunos materiales que se expanden más que otros. Bien, entonces aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Mañana vamos a empezar la clase resolviendo un problema de expansión volumétrica y vamos a empezar el siguiente tema, que es ya hablar de calor. También la cantidad de calor, cómo se define el calor, cómo hay una equivalencia entre el calor y la transferencia de energía en una muestra. Ok, entonces aquí lo vamos a dejar hoy. No sé si tienen alguna pregunta antes de cerrar la clase o pues aquí lo dejamos. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos mañana. Que tengan un feliz día. Gracias, Nick. Vale, gracias. Buen día.